Una nación central, en sentido figurado y literal, siendo la más europea de las naciones de Europa. El fuerte simbolismo de Alemania provoca sentimientos encontrados en las personas, al mismo tiempo que ata el destino europeo al suyo. En el video de hoy vamos a ver la geopolítica de Alemania. Pero antes de eso, no se olviden de suscribirse al canal y compartir el video con todos los que conocen. Su apoyo es esencial para que siga trayendo contenido de geopolítica real. Mi nombre es Geopolítica Mundial y este es Geopolítica Mundial. Alemania es un país ubicado en la región central de Europa, haciendo frontera con Polonia, la República Checa, Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca. Esto revela algo importante desde el inicio. Así, su posición se define como central, en el sentido más literal y amplio posible. Al sur, el país tiene terrenos montañosos que están dominados por los Alpes, con mesetas y bosques densos en la región central y al norte del país. El río Rin, el Danubio y el río Elba, que son navegables, tienen un uso intensivo y combinados forman un triángulo de actividad económica y humana extremadamente robusta, y que sumado a la ubicación central del país en Europa, fueron fuerzas naturalmente impulsoras que desde tiempos remotos de la época del Imperio Romano empujaron a líderes de tribus, reinos e imperios a disputar la influencia o el control directo en la región. Alemania alberga 7 grandes ríos que son comercialmente navegables y que desempeñan un papel enorme en la geoeconomía del país. El Rin, por ejemplo, es el río navegable más largo del norte de Europa y la vía fluvial interna más transitada del mundo. Y después de la unificación alemana, ese factor fluvial sumado a la posición estratégica sobre la llanura del norte de Europa hicieron que los recursos europeos se dirigieran de forma casi automática hacia el territorio de Alemania y a través de ese territorio facilitando a los alemanes el control sobre los flujos humanos y comerciales del continente. El acceso al Mar del Norte y al Báltico permitió que Alemania se convirtiera en un exportador líder y se consolidara como una de las economías más prósperas de Europa y del mundo, con los estados alemanes militarmente pudiendo ejercer presión naval sobre Inglaterra, Francia y Rusia simultáneamente. A partir de aquí, además de poder potencialmente aislar a los países de Europa Oriental del acceso a los países de Europa Occidental, por su parte, la llanura del norte de Europa ha sido históricamente un puente de acceso terrestre para los estados orientales y occidentales de Europa. Y con Alemania quedando justo en medio de esa llanura y con los ríos más vitales de Europa pasando por ahí, Alemania se encontró con dos situaciones extremadamente opuestas. Por un lado, esa facilidad fluvial, naval y terrestre hizo que Alemania pudiera proyectarse militarmente con relativa facilidad sobre los demás países, o económicamente ser paso obligado para flujos humanos y materiales europeos. Por otro lado, eso también la pone bajo constante presión de vecinos y rivales, siendo que el resumen de la historia alemana sería alternar momentos en los que presiona y es presionada. Del siglo X al XIX, estos territorios fueron el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico. En realidad era una colección de pequeños reinos, principados y ciudades-estado moderadamente conectados por la cultura. Esto llevó a que la región tuviera varias sedes de poder político y económico con el tiempo, sin que una sola región lograra controlar totalmente el país o imponerse completamente sobre las demás. Tras la caída del Imperio Romano, nuevas fuerzas surgieron durante siglos en las zonas periféricas de Europa. Estas fuerzas formarían grandes imperios como el portugués, inglés, francés, español y ruso. Y sus disputas producirían efectos de constantes fricciones en la región central de Europa. ¿Qué haría que esta región estuviera permanentemente fragmentada?
Eso provocó que por más de 1000 años la región fuera blanco constante de guerras, genocidios, ocupación, inmigración y revueltas. Un verdadero caos imposible de ser completamente subyugado y controlado, con los imperios inglés, francés, español al oeste, rusos, la comunidad polaco-lituana y el imperio turco-otomano al este. Europa central se mantuvo fragmentada, gracias a esas enormes fuerzas gravitacionales que atraían hacia sí la influencia directa o indirecta de la región. Esa enorme diversidad cultural, étnica, lingüística y religiosa dificultaría que cualquier nación intentara conquistar sola ese territorio y mantenerlo. Sin embargo, debido a los factores fluviales y topográficos que mencioné, los flujos fluían naturalmente hacia donde hoy se encuentra el país de Alemania. Este efecto finalmente se encontraría con otros factores y el contexto que cerrarían la ecuación para permitir la unificación alemana. En 1871, bajo el liderazgo de Otto von Bismarck, el nacimiento de Alemania es algo tan importante que, desde el principio, altera todo el equilibrio de poder en el continente europeo. Con una población grande, enorme capacidad industrial y tecnológica, Alemania es un estado recién nacido, excesivamente fuerte en ese momento. ¿Qué hace que las potencias marginales que mencioné hace un momento ya no la jalaran con su gravedad, sino que terminaran siendo atraídas por la enorme gravedad alemana hacia el centro de Europa? Y de repente se veían compitiendo con un actor súper fuerte dentro de una región considerada históricamente como fragmentada, lo que resultaría en el inicio del proceso de debilitamiento de los imperios europeos, que cada vez más tendrían que asignar sus fuerzas y atención a la región central de Europa. Queda poco para usarse fuera. La palabra que define a Alemania es organicidad geopolítica, es decir, el nacimiento del país y su existencia se dan de forma natural por las fuerzas de la naturaleza. Eso se vio en la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Alemán y sus aliados enfrentaron al Imperio Británico, francés y ruso. Pero, en la práctica, el Imperio Alemán estaba luchando casi solo, drenando las fuerzas de esos tres poderosos imperios, incluso siendo derrotado al final. La geopolítica alemana ejemplifica cómo la geografía influye en el destino de civilizaciones y de la humanidad. Pues, incluso siendo derrotada y humillada al final de la Primera Guerra Mundial, Alemania, dado su papel central y existencia orgánica, o sea, al no ser una obra artificial creada por fuerzas externas, lograría atraer naturalmente de vuelta las energías geopolíticas del continente europeo y, en solo 20 años, nuevamente se convertiría en la mayor fuerza del continente y desencadenaría la Segunda Guerra Mundial. Esa capacidad de alterar la gravedad europea, que antes se proyectaba hacia afuera del continente, pero que ahora se vería absorbida hacia el interior, debido a la gravedad alemana, contribuyó enormemente al fin del orden global eurocéntrico. Al final, incluso con su derrota en la Primera Guerra Mundial, Alemania logró recomponerse rápidamente para que, en la Segunda Guerra, pudiera superar por sí sola toda la capacidad militar de los países europeos, siendo contenida únicamente por dos fuerzas externas a Europa, los titanes geopolíticos Unión Soviética y Estados Unidos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los líderes franceses, británicos, estadounidenses y soviéticos sabían que era cuestión de tiempo para que Alemania se convirtiera nuevamente en una fuerza gravitacional que podría desestabilizar Europa. Así, la división de Alemania Occidental, bajo la influencia francesa, británica y estadounidense, y Alemania Oriental, bajo la influencia soviética. No fue solo un factor alegórico del vencedor sobre el derrotado, sino un profundo planeamiento geopolítico que buscaba diluir esa gravedad alemana para evitar que volviera a hacerse demasiado fuerte en el futuro. Pero como siempre, la geopolítica supera a la ideología y no sirvió de nada porque nuevamente, con la geopolítica configurando el destino como algo inevitable, Alemania, incluso estando devastada, destruida, ocupada e incluso dividida, iba a levantarse de nuevo.
en 20 años, volviéndose otra vez el centro de la riqueza europea, superando de nuevo a sus vecinos ingleses, franceses e incluso rusos. Eso sorprende porque Alemania en ese entonces estaba dividida entre Alemania Oriental en la órbita soviética y Alemania Occidental, integrada en la Comunidad Económica Europea y la OTAN, asumiendo el papel central y de liderazgo, solo que esta vez sin el uso de sus fuerzas armadas. Y además, como ya dije, estando dividida, lo que generaría un enorme terror en la mente de los líderes en Moscú, París y Londres, que temían que, si Alemania se reunificaba, se volvería demasiado fuerte para ser contenida, y con eso causaría una tercera guerra mundial. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de las potencias occidentales y de la Unión Soviética, la geopolítica nuevamente demuestra superar inevitablemente a la ideología otra vez. Y en 1990 las dos Alemanias serían reunificadas, lo que, de hecho, pavimentó el camino para que Berlín se convirtiera en la capital de una Europa unificada. Solo que, esta vez, en vez de usar tanques, usaron bancos e industria, que finalmente evolucionaría para ser simbolizada a través de la estructura de la Unión Europea, incluso después de ser devastada violentamente 2 veces. El destino parece empujar el poder europeo hacia su área central, Alemania, incluso cuando ésta parece estar destruida. Es un caso de resiliencia y recuperación geopolítica, único en el mundo. Su núcleo geopolítico se consolida justamente a partir del triángulo de los ríos Elba, Rin y Danubio, y con su núcleo histórico quedando al norte en la región donde estaba el antiguo estado de Prusia. Además, dada la fuerte cultura y geografía central y los hechos que mencioné hace un momento sobre los ríos alemanes y sus afluentes menores, Alemania logró descentralizar sus capitales económicos, con varias otras ciudades importantes y centros comerciales que son tan fuertes e influyentes como la propia Berlín, como los de Seudorf, Essen, Dortmund, Frankfurt, Stuttgart y muchos otros. A partir del río Weser y Elba, sus afluentes conectan los conglomerados urbanos del interior del país con el Mar del Norte, mientras que otros ríos en el este permiten que los alemanes lleguen al Mar Báltico y el Danubio. En el sur, conecta la ciudad industrial de Múnich con el Mar Negro. En otras palabras, la eficiente y desarrollada industria del interior de Alemania no tiene dificultades para colocar sus productos en el mercado global, a través de los ríos que llegan a los mares y, a su vez, a los océanos. Debido a que su historia antes de la unificación fue de estados con enorme diversidad y rivalidad, y después de la unificación tuvo que lidiar con potencias vecinas, los alemanes se vieron obligados a desarrollar habilidades políticas y diplomáticas extremadamente hábiles, teniendo que, a través de alianzas muy complicadas, organizar la balanza siempre a su favor. Otto von Bismarck, unificador de Alemania, comprendió bien esto y tras la unificación fue presionado por las fuerzas más poderosas de la época, el Imperio Británico, francés y ruso, utilizando la llamada Realpolitik, una práctica política de realismo político extremo en las relaciones internacionales, siendo una política exterior basada en evaluaciones de poder e interés nacional. Ya en el sentido doméstico, la administración alemana se ha alternado entre periodos y gobiernos débiles, con regionalismos fuertes que desafían la autoridad central, con periodos de picos extremadamente autoritarios y fuertes que limitan las libertades populares para poder contener esas influencias externas y regionalismos. No es casualidad que figuras destacadas de teorías militares y geopolíticas influyentes desde el siglo XIX hayan surgido justamente en ese territorio, donde hoy se encuentra Alemania, como el propio Otto von Bismarck en la política, Clausewitz en las ciencias militares y Hatzel en la propia geopolítica. Incluso después de décadas desde la reunificación, las diferencias entre el lado socialista y el lado capitalista todavía son perceptibles. Parte de esa diferencia se debe a la supremacía económica del capitalismo en el oeste, que se desarrolló mejor en su área que el lado gobernado por los socialistas.
así como también gracias al factor geográfico. Los ríos navegables del oeste ofrecen mejor acceso a puertos ricos y centros urbanos de Europa occidental. Y los ríos del este de Alemania tienen acceso principalmente a la región de Europa Oriental, que, debido al socialismo, permaneció subdesarrollada por más tiempo y solo comenzó a desarrollarse después del fin de la Unión Soviética. Pero ser la economía más fuerte de Europa trae consigo responsabilidades. La mayoría de las exportaciones alemanas proviene de países de la zona euro. Por eso, si la economía europea colapsara, habría una crisis interna fuerte en Alemania, porque su bienestar económico y social está directamente ligado a la existencia de la Unión Europea. Por eso, Berlín ha hecho todo lo necesario para mantener la zona euro como un mercado para los productos y servicios alemanes, siempre buscando la estabilidad interna, incluso sacrificándose. La concentración orgánica de poder en Europa hacia Alemania después de la Guerra Fría esta vez no ha aterrorizado a otras naciones europeas, especialmente a Francia. Y esto se debe a que en el siglo XXI la era de los titanes dejó claro que los europeos, como estados individuales, no tendrían oportunidad en este escenario de grandes potencias continentales. ¿Qué hizo que Berlín y París llegaran a una especie de acuerdo no escrito, pero que arregla de forma pacífica las disputas que tenía el viejo continente? En ese tipo de acuerdo tácito queda claro que Berlín será la capital de los asuntos internos europeos, mientras que París será la capital de los asuntos externos de Europa. Es decir, mientras que Alemania va a orquestar y organizar los asuntos de los estados europeos entre sí dentro del continente, Francia se va a responsabilizar y mantener los intereses de los europeos fuera de Europa. Ese arreglo, que hasta 2022 ha funcionado, deja la duda a partir de la invasión rusa a Ucrania. Porque si Francia, rival histórica de Alemania, hoy está apaciguada, no se puede decir lo mismo de su otro rival histórico, Rusia, porque por ahora la OTAN ha demostrado ser de gran valor para Alemania, permitiendo que los líderes alemanes reduzcan los riesgos en caso de conflicto con los rusos. Por eso, Berlín ha sido el gran patrocinador, junto con Estados Unidos, de la expansión de la Unión Europea y de la OTAN en las antiguas naciones del Pacto de Varsovia y en los estados bálticos, pues cuanto más se expandan la Unión Europea y la OTAN hacia el este, más segura. Alemania siente que está creando una zona de amortiguamiento eficaz entre Alemania y Rusia. Esa percepción, que ya es sentida por los rusos, fue confirmada recientemente por la ex primera ministra del país, Angela Merkel, quien admitió que los protocolos de Minsk firmados por último, la guerra en el este de Ucrania, el 5 de septiembre de 2014, solo fue una maniobra para ganar tiempo, mientras los estados occidentales armaban y entrenaban a Ucrania para, en el futuro, ponerla en la OTAN y en la Unión Europea, lo que obviamente afectó las relaciones con el Kremlin. Sin embargo, hostilizar a Rusia ha sido problemático para los alemanes porque este factor pone a Europa cada vez más como dependiente de la protección de los Estados Unidos. Lo que por un lado fue cómodo para los europeos, pero por otro lado limita cuánto pueden actuar por su propia cuenta. Además de eso, Rusia ha sido el principal proveedor de energía y alimentos para los europeos. Y la ruptura de esa relación favoreció a los Estados Unidos, que por otro lado cada vez más ha demostrado poco interés en ponerse como defensor de Europa o como policía mundial. Y a medida que otras potencias regionales se van incluyendo en el mundo, saturan la capacidad de respuesta de los Estados Unidos. Alemania y Europa corren el serio riesgo de ser puestas en segundo plano, sobre todo si las amenazas contra los estados europeos llegan a surgir desde sus propias entrañas. Con el extremismo islámico y las tensiones raciales antieuropeas naciendo dentro de la propia Europa a causa de la inmigración, al final de cuentas, hoy el principal desafío geográfico de Alemania es preservar su unidad territorial y principalmente su identidad, habiendo señalado que su población empezaría a estancarse hace décadas.
Los años de 2020 marcan el techo de la capacidad productiva alemana, con la mayor parte de su población finalmente yéndose a la jubilación. Lo que hizo que los gobiernos, previendo esto y temiendo un colapso económico, buscaran medios para mitigar estos efectos, asumiendo así como principal medida el incentivo y la acogida de inmigrantes. Sin embargo, lo que parecía buena idea, como en otros países europeos, resultó ser un riesgo alto, pues con inmigrantes hostiles a su cultura y raza. La fuerza laboral alemana no solo no aumentó como se esperaba, sino que, además, los alemanes se vieron de repente envueltos en problemas de criminalidad a los que no estaban acostumbrados. Las opciones alemanas entonces son aceptar un papel secundario en el mundo, o planear junto con Francia una posición propia que defienda sus propios intereses sin la necesidad de depender de Estados Unidos. Si ese es el segundo caso, entonces el problema es que Alemania va a necesitar restablecer sus relaciones justamente con Rusia y además fortalecer esas relaciones. Porque si Rusia es, por un lado, la mayor amenaza al poder alemán, por otro lado, irónicamente, los rusos han sido garantes de la estabilidad europea. Y proteger su flanco este y restablecer el suministro energético, alimentario y mineral con Rusia será fundamental para Alemania. Y eso porque los alemanes todavía necesitan resolver sus problemas internos con respecto a la inmigración. De lo contrario, pueden caer víctimas de una tasa de reemplazo demográfico y en el futuro Alemania dejará de ser alemana. De cualquier forma, el destino de Europa está atado a lo que Alemania decida o no hacer. Gracias a todos, espero que les haya gustado. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y de compartir el video con todos los que conozcan. Y echen un vistazo a mi otro canal, Horizontes Futuristas, donde abordo temas de ciencia ficción de manera realista y científica. Nos vemos en el próximo video.